Sin duda que ella lo estaba, tanto por mí como por ella, pero Yaya era una mujer de la gente nube y no dejaría ver su preocupación a ningún sirviente de palacio que pasara. Cuando entré a nuestra recámara, ella estaba de rodillas rezando con su rostro tan grácilmente sereno como su postura, y su expresión no cambió hasta que le dije: está hecho, él está acabado y yo soy perdonado. Entonces lloró y rió y volvió a llorar y me abrazó apretadamente, sosteniéndome en sus brazos como si nunca más me quisiera dejar ir otra vez. Cuando le conté todo lo que había pasado, ella me dijo: debes de estar casi muerto de fatiga. Acuéstate otra vez. Me acostaré, dije, pero no para dormir. Debo decirte algo. El escapar escasamente de un peligro parece que tiene cierto efecto sobre mí. Ya lo sé, dijo ella sonriendo. Puedo sentirlo. Pero, se supone que debemos de estar rezando todavía. Yo le dije: no hay una forma más sincera de rezar que amar. No tenemos cama. El suelo alfombrado es más suave que una gruta en la montaña, y estoy ansioso de que cumpla la promesa que me hiciste. Ah, sí recuerdo, dijo ella, y despacio y sin resistencia y atormentadoramente se desvistió para mí, quitándose todo lo que tenía puesto, excepto el collar de eslabones blanco perla que el artesano Tuxtem le había colgado al cuello en Xicalancca. Les he contado ya, mis señores, que Yaya era como un vaso simétrico de cobre quemado, brillando como miel puesta al sol. La belleza de su rostro la había conocido desde hace algún tiempo, pero la de su cuerpo la había conocido al tacto. En esos momentos en que lo estaba viendo, tuvo razón en su promesa, ya que pareció como si hubiera sido nuestro primer contacto. Literalmente sentí dolor al poseerla. Cuando se paró desnuda frente a mí, todas sus partes femeninas parecían presionar hacia adentro y hacia afuera en un ofrecimiento ardiente de sí mismas. Sus pechos se mantenían altos y firmes. En sus esferas de pálido cobre, sus aureolas coloradas de cacao sobresalían como pequeños globos y sus pezones se extendían pidiendo ser besados. Su tepili se levantaba también alta y hacia afuera, aun cuando estuviera parada con las piernas unidas modestamente. Sus suaves labios se abrían ligeramente en la parte alta, en donde se juntaban, para permitir una mirada a la perla rosa de su shakapili, que en aquel momento estaba húmeda como una perla acabada de salir del mar. Es suficiente. Aunque su ilustrísima no está presente en estos momentos para callarme con su habitual repulsión, no les voy a contar lo que pasó entonces. He sido francamente explícito acerca de mis relaciones con otras mujeres, pero Yaya fue mi amada esposa y creo que seré el avaro más miserable con su recuerdo. De todo lo que he poseído en mi vida, solo me quedan mis recuerdos. Es verdad, pienso que los recuerdos son el único tesoro verdadero que cualquier ser humano tiene la esperanza de poseer para siempre, y ese fue su nombre, siempre. Pero estoy divagando. La delicia de hacer el amor no fue el último suceso notable de ese día, todavía más notable. Yaya y yo estábamos abrazados. Nuestra respiración para entonces era suave y yo me empezaba a dormir, cuando oímos unos golpecitos en la puerta como los que había hecho Coscal un poco antes. Entre la niebla del sueño tuve la esperanza de no ser citado a pelear en otro duelo. Con un esfuerzo me puse de pie, me eché el manto encima y fui a investigar. Era uno de los sirvientes del palacio. Perdone que le interrumpa sus devociones, señor escribano, pero un mensajero veloz trae un requerimiento urgente de su joven amigo Coscal.
Le pide que vaya lo más rápido posible a la casa de su viejo amigo Extil Quani. Parece que el hombre se está muriendo. Tonterías, dije con incredulidad, se deben de haber equivocado con el mensaje. Esa sería una esperanza, mi señor, dijo él con obstinación, pero temo que no sea así. Tonterías, me dije a mí mismo otra vez, pero empecé a vestirme apresuradamente mientras le explicaba el recado a mi mujer. Tonterías, me seguía diciendo. Glotón de sangre no puede estar muriendo. La muerte no podría clavar sus dientes en el pellejo curtido y robusto del viejo guerrero. La muerte no podría chupar hasta secar sus jugos todavía vitales. Podría ser que él fuera viejo, pero un hombre como él, todavía lleno de apetitos vitales, no era lo suficientemente viejo como para morir. De todas maneras, fui lo más rápido que pude y ya el sirviente me esperaba en una cali, en el embarcadero de la corte, para llegar lo antes posible al cuartel Moyotlán de la ciudad. Coscal me estaba esperando en la puerta de la casa, que todavía no estaba acabada de construir, retorciéndose las manos con ansiedad. El sacerdote de la que come sociedad está en estos momentos con él, dijo sollozando y asustado. Tengo la esperanza de que conserve suficientes alientos como para decirle adiós. Entonces sí está muriendo, gemí. ¿Pero de qué? Estaba en lo mejor de su vida, en el banquete de la noche pasada. Comió una bandada entera de buitres y se la pasó poniendo su mano sobre las faldas de todas las muchachas que servían. ¿Qué pudo golpearlo tan de repente? Supongo que los guerreros de Aguizotl siempre golpean de repente. ¿Qué? Mixtli, yo creí que los 4 guardias de palacio habían venido por mí, por lo que le hice a Chimali. Pero ellos me hicieron a un lado con violencia y cayeron sobre el glotón de sangre. Él tenía a mano su maquiahuitl, como siempre lo hace, así es que no sucumbió sin pelear, y 3 de los 4 hombres estaban sangrando copiosamente cuando partieron. Sin embargo, una de las lanzas alcanzó al viejo y lo hirió profundamente. Ese hecho hizo que mi cuerpo entero temblara de horror y de pena. Aguizotl había prometido ejecutar a una nulidad disponible en mi lugar. Debió de haberlo escogido. Mientras decía eso, había descrito una vez a Glotón de Sangre como una nulidad por ser demasiado viejo y no servir para otra cosa que no fuera ayudante o maestro, o como para hacer el papel de nana en mis expediciones mercantiles. Había dicho que todos debían de saber que sus amenazas no se las lleva el viento. Bien, entre esos todos estaba incluido yo. Me había felicitado a mí mismo por haber sido liberado del castigo. Lo había celebrado alegremente con Sin Yaya, y en ese mismo momento eso se estaba llevando a efecto. No se había hecho eso solo para horrorizarme y agraviarme. Eso se había hecho también para que desechara toda noción que pudiera concebir de ser indispensable y para prevenirme de que nunca más volviera a menospreciar los deseos del implacable y déspota Aguizotl. El anciano te lega la casa y todas sus posesiones, muchacho, dijo una nueva voz. Era del sacerdote, que estaba ya parado en la puerta dirigiéndose a Coscal. Ya me he hecho cargo de su testamento, pero necesitaré un testigo. Me moví para pasar al sacerdote y anduve a través de los cuartos de enfrente hasta llegar al de atrás. Sus paredes de piedra, que todavía estaban sin aplanar, se veían salpicadas de sangre, y mi viejo amigo, que yacía sobre su esterilla, estaba empapado en ella, aunque no vi ninguna herida en él. Tenía puesto su taparrabo y estaba extendido sobre su vientre. Su cabeza encanecida estaba vuelta hacia mí. Sus ojos estaban cerrados.
Me dejé caer en la esterilla, a su lado sin fijarme en la sangre coagulada, y dije apremiante: Maestro Coachic, soy su estudiante perdido en niebla. Abrió los ojos lentamente, luego uno de ellos se cerró otra vez brevemente en un guiño acompañado de una débil sonrisa. Sin embargo, las señales de la muerte estaban ahí. Su mirada, una vez viva y penetrante, se había ido y un color cenizo estaba alrededor de sus pupilas. Su nariz, una vez carnosa, se había convertido en delgada y aguda como la de un mosquito. Siento mucho esto, dije con voz sofocada. No lo sientas, dijo lánguidamente y continuó con pequeños jadeos forzados. Peleé antes de morir. Hay peores maneras de morir y yo me las he ahorrado. Te deseo un fin tan bueno como este. Adiós, joven Mixley. Espera, grité como si hubiera podido ordenarle a la muerte. Fue Aguizotl quien ordenó esto, porque peleé con Chimali, pero tú no tenías nada que ver con este asunto, ni siquiera tomaste partido por ninguno. ¿Por qué el venerado orador se vengó en ti? Porque yo fui, dijo él con trabajo, quien nos enseñó a los dos a matar. Sonrió otra vez mientras cerraba sus ojos. Os enseñé bien, ¿no es así? Esas fueron sus últimas palabras y nadie pudo haber pronunciado un epitafio mejor. Pero yo me rehusaba a creer que no pudiera hablar más. Pensé que quizá la posición en que estaba no lo dejaba respirar bien y que si lo giraba, descansaría mejor sobre su espalda. Desesperadamente lo sostuve levantándolo para girarlo y al hacerlo todas sus entrañas se le salieron. Aunque tuve duelo por glotón de sangre y sentía que me hervía la sangre de ira ante su asesinato, me consolé pensando en Aguizotl, que nunca sabría cuánta pena me causó, y aún así, de golpe a golpe, yo todavía tenía prioridad sobre él. Yo le había privado de una hija, así es que hice un gran esfuerzo por tragarme mi bilis y mi pena, por dejar el pasado atrás y por empezar esperanzado a prepararme para un futuro libre de más derramamientos de sangre, dolor, rencor y de riesgos. Y así Sinyaya y yo ocupamos nuestras energías en la construcción de un hogar. El sitio que elegimos, como ustedes recordarán, fue comprado por Aguizotl como un regalo de bodas para nosotros. Esa vez no decliné el ofrecimiento y hubiera sido muy poco político de mi parte desdeñarlo después de nuestras mutuas hostilidades, pero en verdad yo no necesitaba de regalos. Los viejos Pocheca habían vendido las mercancías de mi primera expedición de plumas y cristales con un beneficio tan grande que, aún después de dividir las utilidades entre Coscal y Glotón de Sangre, yo era lo suficientemente opulento como para llevar una existencia cómoda sin tener que desempeñar nunca más algún comercio o levantar mi mano para hacer cualquier otro trabajo. Pero más tarde, la segunda entrega de mercancías foráneas había incrementado astronómicamente mi riqueza. Si los cristales para prender lumbre habían sido un notable éxito comercial, los artículos tallados de los colmillos habían causado una positiva sensación y entre la nobleza se había sobrepujado frenéticamente por ellos. Los precios de esos objetos alcanzaron y nos hicieron lo suficientemente ricos a Coscal y a mí como para establecernos. Y si lo hubiéramos deseado, habríamos llegado a ser tan entumecidos, complacientes y sedentarios como nuestros viejos de la casa de los Pocheca. El lugar de Sinyaya y yo habíamos escogido para nuestro hogar estaba en Ixaculco, uno de los lugares más residenciales de la isla.
Pero entonces estaba ocupado por una casa pequeña y parda de adobe. Contraté a un arquitecto y le dije que la derribara y construyera en su lugar un sólido edificio de piedra caliza que pudiera ser un hogar lujoso y un placer para la vista de los que pasaban, pero sin ostentación en ninguno de los dos aspectos, ya que el lugar era, como todos los de la isla, alargado y estrecho. Le dije que lo hiciera de 2 pisos. Especifiqué que quería un jardín, azotea, una habitación dentro de la casa para el sanitario, con todos los aditamentos necesarios y una pared falsa en uno de los cuartos, con un lugar amplio entre los muros para poder esconder cosas. Mientras tanto, sin haberme mandado llamar para otra consulta, Aguizotl marchaba hacia el sur, hacia Huascayac. Aunque no llevaba un inmenso ejército, sino una pequeña tropa con los guerreros más experimentados, a lo sumo 500 hombres, dejó a su mujer serpiente en el trono temporalmente, pero llevó con él como lugarteniente militar a un joven cuyo nombre les es familiar a ustedes los españoles. Era Moctezuma Xocoyotzin, lo que quiere decir el joven señor Moctezuma. De hecho, él era un año más joven que yo. Era sobrino de Aguizotl, hijo del anterior Hueytlatoani Azcayatl, por lo tanto nieto del primer y gran Moctezuma. Hasta entonces él había sido un alto sacerdote del dios de la guerra Huitzilopochtli, pero aquella expedición era su primera prueba de una guerra real. Él tendría muchas más porque dejó el sacerdocio para convertirse en un guerrero profesional y por supuesto en un comandante de alto rango. Más o menos un mes después de que la tropa partió, mensajeros veloces de Aguizotl empezaron a llegar a intervalos a la ciudad y a la mujer serpiente e hizo públicos sus mensajes. Por las primeras noticias que trajeron sus mensajeros, era obvio que el venerado orador estaba siguiendo el consejo que yo le había dado. Había enviado con anticipación un aviso de su llegada y como yo se lo había predicho, el Bishú de Huascayac había dado la bienvenida a sus tropas y contribuido con un número igual de guerreros. Esas fuerzas combinadas de mexica y zapoteca invadieron las playas y las madrigueras de los desconocidos, haciendo un trabajo rápido entre ellos, matando suficientes hombres entre los que se rindieron y dejando una leva permanente para tomar como tributo su colorante púrpura por tanto tiempo guardado. Sin embargo, los mensajeros que llegaron después no trajeron tan buenas noticias. Los victoriosos mexicas se habían acuartelado en Tecuantepec, mientras que Aguizotl y el gobernador Cosiyuela conferenciaban sobre asuntos de Estado. Como esos guerreros por mucho tiempo habían estado acostumbrados a su derecho de pillaje, en cualquier nación que vencieran se pusieron muy enojados e iracundos cuando supieron que su jefe había cedido el único y visible botín, el precioso púrpura, al gobernante de esa nación. Los guerreros mexica pensaron que habían estado en combate solo para beneficiar al gobernante de esa nación, ya que Aguizotl no era de esa clase de hombres que justifican sus acciones ante sus inferiores y así consiguen apaciguarlos. Los mexicas simplemente se rebelaron contra cualquier contención militar, rompieron filas, no respetaron la disciplina y corrieron salvajemente por todo Tecuantepec saqueando, violando y quemando. Ese motín hubiera podido romper las delicadas negociaciones que se llevaban a efecto en una alianza entre nuestra nación y Huascayac. Pero por fortuna, antes de que los desenfrenados mexica pudieran matar a alguien de importancia y antes de que las tropas zapoteca se interfirieran, lo que hubiera significado una pequeña guerra, el orgulloso Aguizotl metió en orden a toda su horda
y les prometió que inmediatamente después de su regreso a Tenochtitlán, personalmente le pagaría a cada Yaoquitzqui de su tesoro personal una suma mucho más alta de lo que hubieran podido esperar como botín de esa nación. Como los guerreros sabían que Aguizotl era un hombre de palabra, eso fue suficiente para poner fin al motín. El venerador orador también pagó a Cosiyuela y al Bichú de Tecuantepec una indemnización considerable por el daño que había sido causado. Las noticias de los estragos hechos en la ciudad natal de Xinyaya naturalmente que nos preocuparon a ella y a mí. Ninguno de los mensajeros veloces nos pudo dar noticias acerca de si la posada de nuestra hermana Beurribé había estado dentro del área del pillaje. Así es que esperamos hasta que Aguizotl y su tropa regresaron y entonces hice algunas indagaciones discretas entre sus oficiales, pero ni así pude tener la certeza de que algo le hubiera pasado a Luna que espera. Estoy muy preocupada por ella, dijo mi esposa, pues parece que no se puede indagar nada excepto yendo a Tecuantepec. Ella dijo vacilante: yo podría estar aquí y continuar con la dirección de la construcción de nuestra casa si tú consideras... No necesitas ni siquiera pedírmelo. De cualquier modo, ya tenía en mente volver a visitar esos lugares. Ella parpadeó de la sorpresa. ¿Que tú tenías en mente? ¿Por qué? Un negocio que no he concluido, le dije. Podría haber esperado un poco más, pero el no tener noticias de View significa que tengo que ir ahora. Xinyaya comprendió rápidamente y jadeó. ¿Tú quieres ir otra vez a la montaña que camina en el agua? No debes ir, mi amor. Esos bárbaros Shu casi te matan la última vez. Yo puse mi dedo suavemente a través de sus labios. Yo voy al sur en busca de noticias de nuestra hermana y esa es la verdad. Y esa es la única verdad que tú debes decir a cualquier persona que te pregunte. Aguizotl no debe oír ningún rumor acerca de que yo pudiera tener otro objetivo. Ella asintió, pero me dijo con tristeza: ahora me tengo que preocupar por 2 personas a las que amo. Regresaré sano y salvo, y también sabré de View. Si ha sido agraviada, veré lo que se puede hacer, o si ella lo prefiere, puede acompañarme cuando yo regrese, y también me traeré otras cosas preciosas. Por supuesto que Beurribé era lo que más me preocupaba y la razón inmediata para regresar a Huascayac, pero también podrían percibir reverendos frailes que estaba cerca de consumar el plan que con mucho cuidado había preparado. Cuando le había sugerido al venerado orador que invadiera a los desconocidos y que llevara al acuerdo de tomar como tributo todo el colorante púrpura que ellos pudieran recolectar para siempre, no le mencioné el vasto tesoro que había en la cueva del dios del mar. Por las preguntas que hice a los guerreros que regresaron aún vencidos, los desconocidos no habían hecho alguna alusión acerca de la existencia de su colorante, pero yo sí lo sabía, y sabía de la gruta en la cual estaba escondido, y había arreglado que Aguizotl dominara lo suficientemente a los Shu como para que me fuera posible ir y conseguir para mí esas fabulosas riquezas. Hubiera llevado a Coscal conmigo, pero estaba muy ocupado también en terminar de construir la casa que había heredado de Glotón de Sangre. Así es que solo le pedí permiso para tomar prestadas algunas armas del viejo guerrero. Después fui alrededor de la ciudad y reuní a 7 de los viejos amigos y guerreros de Glotón de Sangre. Como él, pasaban de la edad de servicio y estaban retirados de las armas, pero como él todavía estaban fuertes y vigorosos. También estaban enfadados con su aburrido retiro, cuando después de hacerles jurar que guardarían el secreto, les expliqué lo que tenía en mente. Estuvieron muy ansiosos por la aventura.
Yaya me ayudó a propagar la historia de que iba a saber qué había pasado con su hermana y que mientras estuviera viajando también aprovecharía para hacer una expedición comercial. Así es que cuando los 7 y yo nos encaminamos hacia el sur por el camino Puente de Coyoacán, no causamos comentarios o curiosidad. Por supuesto que si alguien nos hubiera observado de cerca, se hubiera preguntado por qué habría yo escogido a unos cargadores tan viejos y por qué todos ellos tenían cicatrices o narices u orejas cortadas. Si hubieran inspeccionado los bultos que los hombres cargaban, aparentemente llenos de mercancías para el trueque, que hubieran encontrado que contenían aparente de las raciones de comida y las cañas de polvo de oro, solamente escudos de piel y toda clase de armas que fueran más fáciles de manejar que la lanza larga, varias pinturas de guerra, plumas y otras insignias guerreras en miniatura. Continuamos a lo largo del camino que nos llevaría por la ruta del sur, pero solo hasta más allá de Cuauhnáhuac. Luego, abruptamente nos desviamos hacia la derecha, a lo largo de un camino que casi no se utilizaba y que conducía hacia el oeste, la ruta más corta hacia el mar. Ya que esa ruta nos llevaba la mayor parte de nuestro camino a través de la orilla sur de Michoacán, nos hubiéramos visto en problemas si alguien nos hubiera desafiado y examinado nuestros fardos. Nos hubieran tomado por espías mexicas y nos hubieran ejecutado instantáneamente, o quizá no tan instantáneamente. Todas las veces que nuestro ejército mexica intentó invadir esa tierra en tiempos pasados, siempre fue rechazado gracias a las armas superiores de los purépecha, hecha con algún metal misteriosamente duro y agudo. Por supuesto que cada purépecha estaba siempre en guardia en contra de cualquier mexicatl que entrara en sus tierras con cualquier motivo. Debo hacer notar que Michoacán, tierra de pescadores, era como nosotros los mexica la llamábamos, a lo que ustedes los españoles ahora la llaman la Nueva Galicia, sea lo que sea su significado. Para los nativos tenía varios nombres en sus diversas áreas: Jalisco, Nauyar, Ixú, Guanajuato y otros, pero en su mayor parte la llamarían Tzintzuntzani, en donde hay chupamirtos, como su ciudad capital que lleva el mismo nombre. A su lenguaje se le llama poré, y durante aquella jornada y las siguientes, ya que el poré tiene muchos y diversos dialectos locales como los tiene el náhuatl. Por lo menos tengo suficientes conocimientos de poré como para preguntarme el porqué de que ustedes los españoles insistan en llamar a los purépecha los tarasca. Al parecer ustedes tomaron ese nombre de la palabra pore tarascue, que los purépecha usan para designarse a sí mismos prudentemente en una relación distante con los otros pueblos vecinos. En fin, no importa, yo he tenido más que suficientes y diferentes nombres, y en esa tierra tuve otro, Anicua Pacapeti, que es el equivalente a nube oscura. Michoacán era y es una nación rica y vasta, tan rica como nunca lo ha sido el dominio de los mexica. Su undacuari o venerador reinaba, o por lo menos cobraba tributo sobre una región que se extendía hasta los huertos frutales de Sichú, al este de las tierras otomí, hasta el puerto mercante de Patamcuaro, en el Océano Sur. Aunque los purépecha estaban constantemente en guardia y contra una intrusión militar de nosotros los mexica, no estaban en contra del comercio, así es que intercambiaban sus riquezas con nosotros. Incluso enviaban mensajeros veloces diariamente para llevar pescado fresco a las mesas de nuestros nobles. A cambio se permitía a nuestros mercaderes viajar por su Michoacán sin ser molestados, como lo hicimos mis 7 presuntos cargadores y yo.
Si realmente hubiéramos pensado comerciar a lo largo del camino, habríamos podido conseguir muchas cosas de valor: perlas del corazón de las ostras, cerámica de rico cristal, utensilios y ornamentos hechos de cobre, plata, nácar y ámbar, objetos de brillante lacado que solo se pueden encontrar en Michoacán. Esos objetos lacados le pueden tomar a un artesano meses o años de trabajo, ya que varían en tamaño, desde una simple bandeja hasta un inmenso biombo. Nosotros los viajeros podemos adquirir cualquier producto local excepto el misterioso metal del que ya he hablado. A ningún extranjero le estaba permitido siquiera echar una mirada sobre él. Incluso las armas hechas de ese material se mantenían guardadas para ser distribuidas entre los guerreros solo cuando las necesitaran, ya que nuestros ejércitos mexicas nunca habían podido ganar una simple batalla contra esas armas. Ninguno de nuestros guerreros había podido recoger del campo de batalla ni siquiera una daga purempe tirada. Bien, no comerciamos, pero mis hombres y yo probamos algunas comidas nativas que eran nuevas para nosotros o que rara vez estaban disponibles, como por ejemplo el licor de miel de Tlaxco. Las ásperas montañas que circundaban esa nación literalmente zumbaban todo el día. Puedo imaginarme lo que oía era la vibración producida por los hombres que bajo el suelo excavaban en busca de plata, pero arriba, en el exterior, definitivamente podía oír el zumbido de enjambres y nubes de abejas entre las incontables flores. Y mientras los hombres excavaban para desenterrar la plata, sus mujeres e hijos trabajaban en la recolección y elaboración de la miel dorada que producían esas abejas. Algunas veces solo tenían que estirar las manos para tomar ese dulce sólido y claro. Otras lo tenían que dejar secar al sol, ese dulce sólido y claro, hasta que estuviera lo suficientemente dulce y cristalino. Alguna de esa miel la convertían por medio de un método tan celosamente guardado en secreto como el del metal en una bebida que ellos llamaban chapari. Este era mucho más potente en sus efectos que el viscoso Oakley que nosotros los mexicas conocíamos también, ya que el chapari, como el metal, nunca se había exportado fuera de Michoacán. Mis hombres y yo tomamos todo lo que pudimos mientras estuvimos ahí. También nos dimos un festín con los pescados, las ancas de rana y las anguilas de los lagos y los ríos de Michoacán cada vez que pasábamos la noche en una hostería. De hecho, pronto nos llegamos a cansar de comer pescado, pero esas gentes tenían una manera peculiar de pensar en contra de la matanza de cualquier animal disponible para la caza. Un purempe no cazaría un venado porque cree que este es una manifestación del sol, y esto es debido a su creencia de que las astas de los venados machos se asemejan a los rayos del sol. Ni siquiera las ardillas pueden ser atrapadas o cazadas con dardos, porque los sacerdotes purépecha, tan sucios y desgreñados como los nuestros, los llaman tiumencha, y esta palabra quiere decir ardillas negras. Así es que casi todas las comidas que tomamos en las hosterías eran a base de pescado o aves salvajes o domesticadas. Muy seguido se nos daba a escoger después de que hubiéramos comido otro tipo de ofrecimientos. Creo que ya les he mencionado las actitudes que asumían los purépecha acerca de las prácticas sexuales. Un forastero podía llamar a esas un alivio perverso o ideas muy liberales y tolerantes, dependiendo de su propia actitud, pero de hecho se daba gusto a los más inconcebibles. Cada vez que terminábamos de comer, el posadero nos preguntaba a mí y luego a mis cargadores: "Cuaucu cuarenti, cuesetsi iki, cuirarani", ¿qué quiere
¿Qué prefiere usted para putear? ¿Un hombre o una mujer? Yo no respondía por mis hombres, les pagaba lo suficiente como para que ellos escogieran por sí mismos. Sin embargo, ahora que tenía a Yaya esperándome en casa, no me sentí inclinado a probar cada uno de los ofrecimientos de cada nación nueva que visitaba, como lo había hecho en mis tiempos de soltero. Invariablemente replicaba al posadero, ninguno de los dos, gracias, y el posadero siempre persistía pestañeando o enrojeciendo, que traduciendo literalmente significa, entonces usted come fruta verde. ¿Qué quiere decir lo que ustedes puedan suponer? Para un viajero que busca placer, realmente era necesario que especificara con claridad qué clase de mamatil deseaba, un hombre o una mujer ya madura, o una jovencita o un jovencito, porque en Michoacán a veces es difícil para un extranjero distinguir entre un sexo y otro, pues los purépecha observan otra práctica peculiar. Todos ellos que pertenecen a una clase más alta de los esclavos depilan de sus cuerpos todo cabello o vello removible. Se rasuran o restregan o de alguna otra forma se quitan todo el cabello de sus cabezas, de sus cejas y hasta del más ligero trazo de vello debajo de sus brazos o en medio de sus piernas. Hombres y mujeres y niños no tienen absolutamente nada de cabello y vello a excepción de sus pestañas. Y en contraste con cualquiera de los actos deshonestos que pudieran hacer durante la noche, de día van modestamente vestidos por varias capas de mantos y blusas, y es por eso que es tan difícil de decir quiénes son las mujeres y quiénes son los hombres. En un principio supuse que la práctica de llevar el cuerpo liso y lustroso representaba para los purépecha tanto una singular noción de la belleza como una afectación pasajera de la moda, aunque muy bien podría ser una razón de obsesión sanitaria. En mi estudio de su lenguaje descubrí que el pore tiene por lo menos 8 palabras diferentes para caspa y muchas más para despiojar.